estar hablando bajo el tema 7 evidencias o prueba de que andamos en Dios o que andamos con Dios. Porque muchas veces creemos que estamos caminando con Dios, pero a la luz de la palabra tenemos que ver qué es realmente andar con Dios. Amén. Así que quiero hablar bajo ese tema en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. ¿Pueden ponerse de pie, por favor, para reverenciar la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Señor, te doy gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, que tú pases carbón encendido por mis labios y que yo pueda ser un instrumento donde tu iglesia sea edificada. Porque tú, Señor, levantaste ministerios para la edificación de la iglesia. Y por eso yo te pido que cada persona hoy reciba la semilla de tu palabra, que todo aquello que pueda impedir que la palabra sea sembrada en los corazones y que dé fruto al 30, al 60 y al 100% sea desarraigado en esta hora. Que los corazones puedan estar enfocados en tu palabra y que tú hagas la obra que esa palabra sabe hacer. Te doy gracias en esta hora, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, gracias. Como le decía, quiero hablar bajo el tema 7 evidencias o pruebas de que andamos con Dios. Eh, para que podamos entender este texto, tenemos que ver que la epístola o la carta del apóstol Juan fue escrita 90 años después de Cristo. El apóstol Juan estaba vivo en ese tiempo y este apóstol la escribió en Éfeso, esta carta. Esta carta no está dirigida ni a una iglesia ni a una persona en particular, sino que está dirigida a todos aquellos que son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Pero la palabra hijos que el apóstol Juan utiliza aquí es una palabra griega, porque hay dos palabras griegas para hijo, que es huios y tecnia. Y la palabra que él utiliza aquí es tecnia. Y esta palabra tecnia para hijo lo que significa es hijos renacidos o muy queridos. Esto habla del apóstol Pablo el apóstol Juan en toda su carta. Y el propósito de esta carta nosotros lo encontramos en el mismo libro, en el capítulo 5, versículo 13, donde nos habla que para los que crean en Cristo sepan que tienen vida eterna. ¿Cuántos saben que tienen vida eterna en Cristo? Entonces el objetivo de esta carta es que sepamos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Esto entonces nos da a conocer que en todo esto Dios está buscando hijos que le conozcan, pero hijos también que anden y caminen con Él. El apóstol Juan fue un testigo de primera mano de la vida de Jesús. Ustedes saben que Jesús tenía 12 apóstoles que estaban cerca de Él, pero dentro de ese grupo de apóstoles había 3 que eran muy cercanos. Y dentro de esos 3 cercanos estaba el apóstol Juan. Recuerdan que se recostaba en el costado de Jesús. Era una persona que fue testigo, no solamente que oyó, sino que vivió y estuvo cerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo este tema de andar con Dios, Juan lo resume en la parte que tenemos que tener comunión con Él. Cuando hablamos de comunión, comunión es cuando yo tengo algo en común con alguien. Es una palabra compuesta de común, unión. Es algo que nos une porque estamos en una misma sintonía. Entonces el apóstol Juan dice aquí que Dios quiere que tengamos comunión con Él, así como nosotros debemos tener comunión con los demás. Algunas personas dicen creer en Dios, pero obran en una forma muy contraria a lo que dicen creer. Si nosotros decimos que creemos en Dios, nuestro comportamiento debe de ser igual como lo que decimos que creemos. Amén.
No es decir solamente yo creo en Dios, porque si usted sale ahora mismo a la calle a preguntarle al que pasa por la calle, ¿usted cree en Dios? Le va a decir que sí. El decir que yo creo en Dios significa que yo vivo de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Amén. Entonces, aquí tiene que haber una correlación entre lo que digo que creo y lo que digo que lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo. Entonces, cuando vemos esto, estamos viendo que en todo esto nuestra vida cristiana debe estar balanceada de acuerdo a la palabra del Señor. Si te decimos que tenemos comunión con Él, debemos demostrar esa comunión que tenemos con Él. Usted nunca va a tener comunión con alguien donde usted no tiene nada de acuerdo. Si usted llega a un grupo de personas, generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos aquella que conocemos o que tenemos algo en común. ¿Verdad que sí? Cuando usted no tiene nada en común con esa gente, usted está incómodo. Usted se siente extraño porque usted se siente que no encaja en ese lugar. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Dios, tenemos entonces que tener los mismos parámetros, las mismas direcciones que el Señor espera de nosotros. Estas 7 pruebas son fáciles de encontrar en todo el libro de Primera de Juan, porque todas empiezan con la siguiente frase: si decimos tal cosa, o si el que dice que vive de esta manera. Entonces, aquí vamos a ver estas 7 pruebas que están aquí en el libro de Primera de Juan. La prueba consiste en lo siguiente: que si decimos una cosa pero hacemos otra, porque no estamos viviendo como Cristo nos mandó a vivir. Vamos a hacer como un contraste. Si tú dices que tú estás en luz, tú tienes que hacer esto. Si tú dices que estás en comunión con Él, tienes que hacer esto. Entonces, muchas veces nosotros andamos de una manera porque decimos, yo entregué mi vida a Cristo y que creemos que con eso basta. No, nuestra vida tiene que ser alineada al propósito de Dios. Nuestra vida tiene que ser encaminada al propósito de Dios para que podamos nosotros entonces ser verdaderamente hijos de Dios. Entonces, la primera prueba que encontramos o evidencia de que andamos con Dios está en el versículo que encontramos aquí, en el versículo 5. En el versículo 5 nos dice: este es el mensaje que hemos oído. Y el versículo 6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La primera señal es que andamos en luz. Amén. La primera prueba de que yo ando con Dios es que yo ando en luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Juan lo dijo en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos anunciado, ¿qué? Que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Pero para poder entender esto, nosotros tenemos que ir al Evangelio de Juan. En el capítulo 1 de Juan, en el versículo 4, dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hablando de Jesús, está diciéndonos a nosotros que la palabra luz aquí no solamente está relacionada con vivir una vida alejada del pecado, sino cuando nosotros entendemos lo que se dice en Génesis capítulo 1 versículo 3, cuando Dios dijo sea la luz. ¿Recuerdan que la tierra estaba qué? Desordenada y vacía. Entonces, cuando Dios dijo en el versículo 3 sea la luz, todas las cosas comenzaron a tener sentido y propósito. Cuando nosotros andamos en Dios, que andamos en luz, entonces nuestra vida es una vida que tiene propósito. Porque las personas que andan en el mundo no tienen un propósito en Dios, porque ellos viven para el propósito de ellos. Nosotros fuimos creados para hacer el propósito de Dios en esta tierra. Cuando nosotros hacemos el propósito de Dios, es que nosotros estamos glorificando a Dios. Amén. No es solamente venir a la iglesia, levantar la mano y dar gloria a Dios. Eso no es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es cuando mi vida se alinea al propósito de Dios. Yo estoy trayendo gloria a su nombre. Jesús dijo en todo el Evangelio de Juan: mi comida es hacer
la voluntad de mi Padre que me envió y terminar su obra. Yo no vine a hablar mis propias palabras, yo vine a hablar la palabra que he oído de mi Padre. Yo no vine a hacer lo que yo quería hacer en esta tierra, yo vine a hacer el propósito de mi Padre Celestial. Jesús es el prototipo del Hijo de Dios. Y como Él es el prototipo del Hijo de Dios, nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que seguir el modelo. Dile que está a tu lado, el modelo de hijo es Cristo. Amén. Entonces, como Cristo es el modelo, entonces yo tengo que sumarme al propósito. Si decimos que estamos en Él, no hay tiniebla en nosotros. La palabra tiniebla tiene dos connotaciones. Una puede ser ignorancia y otro pecado. Es decir, que cuando mi vida estoy en el Señor, pero no estoy viviendo bajo el propósito de Dios, estoy en tinieblas. Hello. Cuando usted no sabe cuál es el propósito de su existencia, cuando usted vive la vida meramente como todo el mundo, está en ignorancia. Entonces nosotros tenemos que vivir de acuerdo al propósito de luz, porque Él es luz. Y cuando Él es luz, en Él no hay falta de propósito, no hay pecado. Entonces la primera evidencia, ¿cuál es? Andar en luz. La segunda evidencia, admitir que somos pecadores. Esto está en el versículo 8 del capítulo 1 de Primera de Juan. Amén. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Tenemos que ser realistas de nuestra realidad. Esto no implica que tenemos libertad para pecar. Amén. Porque si yo digo que no tengo pecado, le estoy haciendo al mentiroso. Cuando vengo a Cristo, yo entrego mi vida, Él me limpia de todo pecado y Dios quiere que me aparte del pecado, pero Dios sabe que todavía vamos a batallar con el pecado. Amén. Y como vamos a batallar con el pecado, en el versículo 9, entonces dice, si confesamos con nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y su sangre nos limpia de toda maldad. Está diciéndonos, no es que tengas licencia para pecar, pero si pecas, levántate, confiesa el pecado y apártate de él. Amén. Entonces, si decimos que estamos en él, nosotros tenemos que reconocer que hay una realidad que vive dentro de nosotros que siempre nos va a instar a pecar o a separarnos de Dios, pero gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Entonces la segunda característica, la segunda evidencia, admitir que somos pecadores. Amén. Venimos al Señor, pero no estamos exentos de pecar. Pero esto no es una libertad o una licencia para yo pecar. Me tengo que limpiar cada día y separarme más del pecado. La tercera evidencia, obedecer los mandamientos o la palabra de Dios. Esto está en el capítulo 2, versículo 4 de Primera de Juan. Oiga lo que dice el apóstol Juan. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dese cuenta que los tres postulados que le he dado de la evidencia de que andamos en Dios, todos terminan que la verdad, habla de la verdad. ¿No se ha dado cuenta de eso? El primero dice que si andamos en luz, como Él está en luz y le damos paso a la tiniebla, entonces no estamos practicando la verdad. Si decimos que no pecamos, entonces tampoco estamos en la verdad. Y aquí dice que si yo no guardo los mandamientos, la verdad no está en nosotros. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Recuerdan lo que Jesús dijo que era Él en el capítulo 14 del libro de Juan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona y es Jesucristo. Si yo digo que estoy en Cristo, yo tengo que andar en luz, yo tengo que saber que tengo una naturaleza pecaminosa, que tengo que rendirla día tras día y tengo también que guardar los mandamientos de Dios. Amén. Tengo que guardar la palabra del Señor. La obediencia es una prueba real
Si somos hijos de Dios y no le obedecemos, somos mentirosos. Amén. ¿Sabemos los mandamientos de Dios? ¿Alguien sabe los 10 mandamientos aquí? Amén. Pero Jesús los resumió en 2. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente o con todas tus fuerzas. ¿Qué el Señor nos está diciendo? Mi corazón tiene que estar inclinado a Dios. Mi alma, mis emociones, mis sentimientos, mis anhelos, mi razón, mi voluntad tiene que estar inclinada a Dios. Amén. Mi fuerza, lo que hago, a donde voy, donde me esfuerzo, tiene que ser para Dios. Amén, amados. Entonces, cuando nos analizamos a través de lo que Juan nos está diciendo, realmente entonces vamos a analizar si realmente andamos en Dios o andamos con Dios. Entonces, Dios nos manda a que obedezcamos los mandamientos y la palabra del Señor. El cuarto es imitar a Cristo. Eso lo encontramos en el versículo 6 del capítulo 2 de Primera de Juan. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. ¿Cómo anduvo Jesús? Se lo dije anteriormente. Jesús anduvo haciendo la voluntad de Dios. ¿Estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿O estamos igual que el montón, viviendo por vivir, pero no viviendo con un sentido y un propósito? Muchas veces las personas solamente están existiendo, pero no están viviendo. Para vivir, porque ¿qué dice Juan 1, versículo 4? Dice, en Jesús, en el verbo de vida, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando tenemos a Cristo, tenemos sentido de existencia, de propósito de vida. Entonces tenemos nosotros que caminar de acuerdo a eso. El sueño de Dios es que seamos como su Hijo Jesús. Amén. Dios tiene un sueño para sus hijos. Y el sueño de Dios es que tú seas igual que su Hijo Jesús. La Biblia, todo lo que está escrito en la Biblia es para transformarnos a la imagen de su Hijo. La predicación, lo que se predica es para llevarnos a Cristo. Todo lo que está de Dios en la Biblia, en todas las cosas, es para que seamos igual que el modelo, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que los demás puedan ver a Jesús en nosotros. Hagámonos la pregunta. Me gusta cuando Jesús en el capítulo 16 de Mateo habla con sus discípulos y le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Recuerdan? Y le dijeron, la gente dice que tú eres el profeta que había de venir, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, que tú eres aquello y lo otro. Y después Jesús le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Muchas veces no queremos preguntarle a los que están alrededor nuestro, ¿a quién estás viendo en mí? ¿Quién yo soy? Porque tal vez la respuesta ya la sabemos y no va a ser muy halagadora o muy reconfortante. Pero nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿está mi vida pareciéndose a Jesús? En el apóstol Juan, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 16, dice, hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto, Jesucristo. Amén. Los que son padre y madre, aquí levántenme la mano. Cuando uno está pequeño, cuando uno lleva a su bebé al pediatra, ¿qué hace el pediatra? Lo pone en una mesita al bebé y ¿qué hace? Lo mide. Hello. Lo mide para ver si está teniendo un desarrollo normal. Y cuando uno lo tiene en la casa, uno va haciendo señales. Ven, ponte aquí, lo va midiendo. A ver cómo está creciendo. Así mismo hace el Padre con nosotros. Cuando vienes a Cristo, cuando comienzas a dar tus primeros pasos en Cristo, el Padre comienza a medirte, te estás pareciendo, estás llegando a la estatura del varón perfecto, estás llegando a ese nivel de gloria. Aleluya. Entonces debemos imitar a Cristo. Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. No era una pretensión de Pablo. Pablo está diciendo, en la medida en la cual yo imito a Cristo, imítenme a mí.
Debemos ser imitadores de Cristo, parecernos a Cristo. La quinta evidencia, amar a los demás. Está en el capítulo 2 del versículo 9 de Primera de Juan. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hello. En una ocasión recuerdo, había una señora, eso fue cuando empezamos a pastorear ahí en Los Pepines, había una señora que ya se convirtió y estuve batallando con ella por un tiempo porque ella me decía, yo no perdono a mis hermanas. Y yo le decía, si tú no perdonas a tus hermanas, el perdón de Dios todavía no está sobre tu vida. Porque en la oración del Padre nuestro, Jesús dijo en el capítulo 6 de Mateo, Jesús dijo, Padre, perdona mis ofensas como tú también perdonas la mía. Está diciéndonos el Señor que yo tengo que perdonar para recibir el perdón de Dios. Si no perdonamos, no recibimos el perdón de Dios. Entonces, una señal es que amamos a los hermanos. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Aleluya. ¿En qué se conoce un verdadero discípulo de Jesús? En que ama a los demás. Hello. ¿Estamos amando? ¿Hay alguien que nos cae como un peñón, como una piedra? ¿Hay alguien que no soportamos? ¿Hay alguien que lo rechazo? Entonces tengo que chequear porque no me estoy pareciendo a Jesús. Jesús, en el momento en que estaba en la cruz, dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice en Corintios, nos dice que Jesús, Cristo, nos murió por nosotros cuando éramos aún pecadores. Si el Señor nos amó aún siendo malos, así debemos también nosotros amar a los demás. Entonces, cuando nosotros amamos a los demás, estamos andando con Dios. En la sexta señal, relación con el mundo. El versículo 15 del capítulo 2. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es amar al mundo? El mundo, aquí la palabra mundo tiene que ver con el sistema de valores y creencias que está gobernando el mundo. Por ejemplo, nosotros vemos de esta parte de la ideología de género, vemos que la gente está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces yo no puedo identificarme con el sistema de creencia de este mundo. Yo tengo que desaprobar lo que el Padre desaprueba y aprobar lo que Dios aprueba. Nos dice así que aquí que cuando nosotros andamos en Dios, la palabra del Señor tiene que ser la que transforme nuestra vida. Romanos capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cuando yo amo los valores de este mundo, entonces yo me estoy amoldando al sistema de este mundo y nunca voy a hacer la voluntad de Dios. Para nosotros hacer la voluntad de Dios tenemos que ser amoldados al molde de la palabra. La palabra es la que va a transformar nuestra mente, nuestra forma de actuar y de caminar. Tenemos entonces que tener una relación con el mundo, de estar separados de los valores de este mundo. Y la última evidencia, demostrar que Cristo es justo mediante la propia vida. Esto está en el versículo 29 del capítulo 2. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Otros nos observan para ver si practicamos la justicia. Usted tiene muchos ojos alrededor suyo que lo están observando. Hay muchos ojos que están viendo si realmente tú eres hijo de Dios, si estás actuando como un cristiano.
Si ahora mismo fuéramos a hacer una encuesta, ¿qué dicen los vecinos de ti? ¿Qué dirían los vecinos de ti? ¿Ese es un verdadero cristiano? ¿O ese uno que parece cristiano? Alabado sea el Señor. El que permanece en Cristo llevará en su vida, lo llevará en su vida, llevará en su misma el mismo fruto que Cristo dio. Aleluya. Y en Mateo 6:33 Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Tenemos que buscarlo a Él, porque Él es el rey de ese reino. Para buscar el reino no existe si no hay un rey. Entonces yo tengo que buscar a Cristo, pero también me dice que tengo que buscar su justicia. Y la palabra justicia en el reino es la forma de vivir de ese reino. Cuando yo vivo de acuerdo al reino de Dios, entonces yo puedo decir que ando con Dios. ¿Recuerdan en el libro de Génesis cuando se habla de Enoc? ¿Cuál fue la característica distintiva de la vida de Enoc? Dice que caminó con Dios. Y Enoc es el prototipo de aquel cristiano que cuando Cristo vuelva a llevarse a su iglesia va a ser arrebatado en las nubes con él. Amén. ¿Queremos irnos en el rapto de la iglesia? ¿Alguien se quiere ir en el rapto o se quieren quedar? Hay nada más 3, 4 gente. Ay, gloria a Dios. Bueno, más de 4 gente nada más se quiere ir en el rapto. Bendito Dios. Para andar irse en el rapto, una característica es andar con Dios. Dios nunca va a andar con nadie que no tenga comunión con Él. Nunca va a andar con nadie. Tenemos que nosotros alinearnos a Dios, no que Dios se alinee a nosotros. Porque una de las características de los últimos tiempos, dice la palabra del Señor, que iba a ser la apostasía. La apostasía no se da en el mundo, se da en la iglesia. Es cuando yo cambio, cuando yo altero la fe, lo que he estado creyendo. Entonces muchos cristianos hoy en día están diciéndole a Dios: Dios, tú tienes que acomodarte a lo que yo creo. No, Dios no trabaja así. O usted se alinea a lo que Él dijo que usted tenía que creer, o usted no se alinea. Amén. Debemos de ser cristianos radicales en este tiempo. Y cuando hablo de radicales no me estoy refiriendo a los rabacuces. No me estoy refiriendo a esa gente que están puestas los ojos en las cosas externas. Estoy hablando de que tu vida tiene que reflejar a Cristo. Que tu vida tiene que andar en comunión a su palabra. Que tu vida tiene que hacer y cumplir el propósito de Dios. En esta vida no viniste solamente a nacer, a comer, a reproducirte y morirte. No, esta vida es para que traigas gloria al nombre del Señor. Y la única forma de traer gloria al nombre del Señor es cuando me someto a su perfecta voluntad. Cuando estoy cumpliendo su propósito, cuando la gente puede decir verdaderamente ese es un hijo de Dios. Que nos digan como en el libro de los Hechos, en la iglesia de Antioquía, dice que se le llamó por primera vez cristianos porque eran pequeños Cristos que estaban representando a Cristo. Aleluya. Antes nos decían evangélicos cacuepuya. Ahora la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Tenemos que hacer la diferencia en este mundo. Porque no puedo decir que ando con Dios cuando estoy andando y practicando las cosas de este mundo. Es el tiempo de limpiarnos, de limpiar nuestra vestidura. Porque la palabra nos dice a nosotros que Él viene a buscar una iglesia que tenga su vestidura sin manchas y sin arrugas. Aleluya. Alabado Dios. ¿Cuántos saben, han visto la tela de lino? La tela de lino. Es la tela, hermano, que más estruja. Alabado Dios. Y cuando el Señor está hablando de las vestiduras, está hablando de lino fino. Aleluya. ¿Y qué dice en Apocalipsis 19? Que las vestiduras de lino fino son las obras y las acciones que estamos haciendo, que evidencia que caminamos con Él. Aleluya. Es el tiempo de mirarnos en el espejo de la palabra.
Y en ese espejo de la palabra entonces ver si realmente nuestras vestiduras están sin manchas y sin arrugas. Las manchas hablan del pecado, pero las arrugas son aquellas cosas que nosotros dejamos colar, que queremos entonces alinear, que Dios se alinea, que la palabra de Dios me permita hacer lo que yo quiera. Me asombra, ya te entiendo, me asombra, hermano, lo que estamos viendo en la iglesia hoy en día. Pastoras, estamos viendo que la gente está haciendo y acomodando la Biblia a los deseos carnales de ellos. Bendito Dios. Ahora, si usted se da cuenta, hermano, no se puede diferenciar el mundo de la iglesia en cuanto a divorcios. No se puede diferenciar. Oiga, una de las cosas que me dicen en consejería, no es que Dios sabe que yo tengo que vivir feliz. Es que Dios no te hizo para que vivas feliz para tus deseos. Dios te hizo para que seas feliz cumpliendo y haciendo su propósito. Aleluya. No acomodemos la Biblia a nuestra concupiscencia. La concupiscencia tiene que ir a la cruz día a día. Pablo lo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Tenemos, hermanos, que sacudirnos, tenemos que abrir los ojos y como dice también Pablo en Romanos 13, versículo 14 creo, dice, es hora de levantarnos del sueño. Hermano, hay gente espiritualmente que está así, cayéndose del sueño, que está abobado, porque está dejándose distraer por las cosas de este mundo. Despierta, iglesia, abre los ojos y que nosotros estemos atentos a no dejarnos envolver bajo las cosas de este mundo. Despertémonos del sueño. Deja que la luz de Cristo te alumbre. Aleluya. Que la luz de Cristo alumbre y que esa luz que Él tiene, que te ha dado, también brille en este mundo que está lleno de tinieblas. Amén. Pueden ponerse de pie, mis amados hermanos. Aleluya. Alabado Jesús. Vamos a orar. Y vamos a orar en este momento para que se nos permita analizarnos. Le di 7 evidencias. Aquí hay 7 evidencias. Andar en luz. Bendito sea el Señor. Saber que somos pecadores. Saber también que debo de guardar los mandamientos, la palabra del Señor, que debo imitar a Cristo, que tengo que tener una relación con el mundo de separarme. Bendito Dios, de saber que mi vida tiene que reflejar a Dios. Tenemos que nosotros andar en luz, andar con Dios en este tiempo. Oramos, Padre, en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque me has brindado la oportunidad de predicar y exponer tu palabra. Te pido, Señor Dios, que nosotros podamos andar en luz, andar contigo. Señor, permítenos, Señor, escudriñarnos a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad. En ella no hay mentiras, Señor, no hay tinieblas, no hay engaño, no hay trucos, no hay zancapié para que otros caigan, sino que en ella está la vida, está la verdad. Señor, que podamos transitar en Jesús, que es el camino, que es la verdad y es la que nos lleva a vida eterna. Señor Dios, que sepamos, que creamos, pero también sepamos lo que nos corresponde hacer. Señor, que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de que si realmente soy hijo tuyo, debo de andar en comunión contigo en todos los sentidos. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de todas las cosas de este mundo que nos separan, que nos alejan de ti. Y que podamos ser aquellos, Señor, que tienen sus vestiduras, Señor, blancas, lisas, sin arrugas, sin manchas, para esperar tu venida.